Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la prueba de estimulación de la ACTH. Entonces, primero debemos tener en cuenta que es la insuficiencia adrenal y es una situación de producción inadecuada de cortisol provocada por un problema en el eje hipotálamo hipófisis adrenal que puede ser primario como la enfermedad de Addison o secundario como cuando la glándula pituitaria anterior no libera la hormona adrenocorticotropina, la ACTH, o el hipotálamo no está produciendo la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, para estimular la liberación de la ACTH por la pituitaria. Las glándulas adrenales sanas requieren la estimulación de la ACTH para segregar cortisol a la sangre. Vamos a tener aquí el eje. Entonces, primero vamos a tener que el hipotálamo, por medio de un estímulo que es el estrés, me va a liberar CRH, que circula por la pituitaria anterior y desencadena la liberación de la hormona adrenocorticotropina, la ACTH. Esta lo que va a hacer es que me va a estimular el córtex adrenal para la segregación de cortisol de la sangre. Este cortisol es segregado por las glándulas suprarrenales y va a tener efectos en el metabolismo y en el sistema cardiovascular. Aquí tenemos el fundamento de la prueba. Esta prueba lo que va a hacer es que se va a encargar de medir la eficiencia de las glándulas suprarrenales en cuanto a su respuesta hacia la hormona corticotropina, estimulando así la secreción de cortisol con el fin de evaluar la insuficiencia adrenal. Primero se tiene que tener en cuenta que esta prueba debe realizarse antes de las 10 a.m. debido al ritmo circadiano que presenta el eje, en especial la hormona. Entonces, generalmente, la prueba de estimulación de la ACTH suele empezar a las 8 horas de la mañana, cuando el paciente se encuentra en ayunas y las concentraciones de cortisol en sangre generalmente están más elevadas. Entonces, para el procedimiento tenemos que primero preparar todos los materiales requeridos para la muestra de sangre que se va a tomar y para determinar el valor basal de cortisol. Después se va a marcar todo correspondiente y ya se va a proceder a extraer una muestra de sangre y se le va a medir el cortisol. Después de extraer esta muestra, se va a inyectar al paciente con una ACTH sintética por vía intravenosa o intramuscular según conste el protocolo. Después de esto se va a extraer una muestra de sangre a los 30 minutos y a los 60 minutos para medir el cortisol. Entonces, para poder medir el cortisol se va a utilizar una ELISA competitiva, el cual va a constatar de anticuerpos anticortisol que van a estar en la fase sólida, el cortisol presente en la muestra y va a tener un conjugado de cortisol con peroxidasa de rábano picante. Entonces vamos a tener que el anticuerpo anticortisol se va a unir ya sea al cortisol presente en la muestra o al conjugado cortisol peroxidasa de rábano picante. Entonces va a haber una competencia entre estos, se va a lavar y se va a aplicar el sustrato. Cuando el sustrato es aplicado, me va a decir que la concentración de la muestra va a ser inversamente proporcional a la intensidad del control desarrollado. Después se va a proceder a realizar una curva de calibración en donde lo primero va a ser calcular la absorbancia promedio de cada calibrador, control y muestra. Ya teniendo la absorbancia primero, procedemos a graficar la absorbancia contra la concentración de cortisol para poder determinar la concentración de cortisol de las muestras. En interpretación de resultados vamos a tener que si la ACTH y el cortisol se encuentran elevados, nos va a dar signos de que es una enfermedad de Cushing. Si por el contrario, el ACTH se encuentra disminuido, pero el cortisol se encuentra aumentado, también puede ser enfermedad de Cushing o un tumor en la glándula suprarrenal. Cuando la ACTH se encuentra aumentada y el cortisol disminuido, se dice que se tiene en cuenta la enfermedad de Addison. Y cuando la ACTH y el cortisol, los dos están disminuidos, puede ser signo de un hipopituitarismo. Ya para terminar, vamos a tener que esta prueba va a tener ciertas interferencias y esto se debe a la toma de estrógenos, esteroides exógenos o anfetaminas, el consumo de alcohol, el estrés, la actividad física que se realiza antes de la prueba
recoger la muestra de sangre en un tubo equivocado y tomar las muestras a diferentes horas del día y no como lo indica el inserto. Gracias.